Ujú. Creo que cuando hablamos de gracia, en este caso lo vamos a enfocar en lo que es la gracia espiritual, la gracia dada de Dios, porque sabemos que también, o sea, toda la gracia es dada de Dios en diferentes aspectos. Cuando se habla de gracia divina, que en este caso es la gracia de Dios, estamos hablando y lo estamos llevando a un enfoque espiritual. Dice que la gracia viene del latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio. Por lo tanto, es algo que se recibe sin merecernos. Nosotros hemos recibido gracia y favor de Dios, aún sin merecerlo. Sabemos que todos nosotros no somos merecedores de esa salvación tan grande, no somos merecedores de ser llamados hijos de Dios, no lo somos, pero más Dios en su infinito amor y misericordia, Él nos vino a adoptar como sus hijos. Eh, por lo tanto, dice que aún sin merecerlo, nosotros venimos a recibir esa gracia de Dios. Algo más que dice que además gracia es un don que poseen algunas personas. En este caso, ya saliéndolo un poco de lo espiritual, hay personas que tienen la gracia si nosotros ponemos un ejemplo de los humoristas, tienen una gracia de hacer reír a muchas personas y de cambiarle el humor, quizá por un instante, pero tienen esa gracia, que no todos lo tenemos. Y ese es un don dado de Dios, porque yo creo que a cada uno Dios nos dio un don. Si lo vamos en lo espiritual, a uno lo dio el don de cantar, el don de ciencia, el don de predicación, el don de aconsejar. Y a ellos quizás les fue dado un don ese don para, para hacer reír, para interactuar con las personas y de esta manera pues ayudar a muchas personas que quizás en un momento dado buscan de una u otra manera cómo aliviar su dolor, su pena. Y en lo espiritual viene Dios a darnos de su gracia. Y no hay mayor satisfacción, no hay mayor gozo, no hay mayor alegría que saber de que nosotros estamos dotados de esa gracia dada de Dios a cada uno de nosotros. No sé, Seba, si tiene algo que aportar sobre lo que... Sí, no, me parece genial tus palabras, obviamente guiada por el Espíritu Santo, y obviamente que a lo que estás hablando también puedo decir de que es una oportunidad también de servir a Dios y no de pecar. Quiero decir con Sí, esto que si uno recibe la gracia que es a través de la aceptación de Jesús, a través de la fe, si cada uno de nosotros somos salvos es porque creemos en Jesús, porque sí, dispusimos nuestro corazón, nuestra vida hacia Él. Y eso hace de que tengamos oportunidad de servir a Dios y no de pecar, porque la gracia, muchos, lo que se hace con la gracia es decir, bueno, Dios me salvó, bueno, ahora con la gracia puedo pecar libremente por la vida, ¿no? Y en realidad no es así. En realidad es una gran oportunidad que te da Dios, que nos da Dios, para servirlo a Él. Simplemente es servirlo de corazón, hacer agradar a Dios, como dice la palabra, pero tratar de no pecar. Ahora la cuestión es, eh, ¿podemos pecar? Sí, el cuerpo peca, pero ¿debemos pecar? Yo pregunto, no. ¿no? Por eso, no. Entonces, esa es la cuestión. Cuando uno usa la gracia de Dios, usa ese regalo, ese don que nos da Dios, ¿para qué? ¿Para qué lo usa? ¿Para qué sirve la gracia? Porque una cosa es justamente
Es decir, bueno, Dios me salvó, ahora yo hago lo que yo quiero, total, yo ya estoy salvo. Acepté a Jesús en mi corazón y hago lo que yo quiero, total, yo estoy salvo. Pero en realidad eso es lo que Dios no quiere. Por eso el camino del cristiano es muy difícil y es muy trabajoso y es de todos los días eh, persistir e insistir en la palabra y practicarla, porque de otra manera esa gracia, ese regalo lo utilizamos de mala manera. Abusamos de la gracia, abusamos de Exacto, esa gracia y tenemos muchas veces el decir de que como Dios es un Dios misericordioso, que Dios está al tanto de que somos humanos y que pecamos, pero hay pecado que nosotros lo cometemos inconscientemente, que no nos damos cuenta, pero hay otro pecado que nosotros cometemos conscientemente, estamos muy conscientes de que lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir, la manera en cómo vamos a actuar es pecado y que a Dios no le agrada, mas sin embargo lo cometemos. Entonces, es ahí donde se da el abuso de la gracia. Porque Dios, dice la palabra del Señor, que Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, lo hemos transversado tanto de que creemos que si nosotros pecamos conscientemente una y otra vez, Dios lo toma como si nada, porque Dios es un Dios de amor, de misericordia, y que por lo tanto no lo toma en cuenta. Y no es así. Dios sí toma en cuenta y de todo eso nosotros vamos a dar cuenta. Y todo eso Dios lo tiene muy presente y nosotros estamos muy conscientes de que eso a Dios no le agrada. Por lo tanto, nosotros debemos de saber de que Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también dice la palabra del Señor que Dios al hijo que ama también lo disciplina. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a abusar de la gracia, entonces estamos propensos a recibir una disciplina de Dios. exacto, exactamente. Saludo a Priscila, ¿cómo estás? Viviana, Sofía, más que un hombre de cinco, Camila, eh, Silvia, Promesa de Dios, Laura, bueno, gracias por acompañarnos. Y obvio que esto es lo que voy a leer a continuación, que es segunda de Timoteo, en el primer versículo, que dice, mm, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es decir, esfuérzate en la gracia, que debemos esforzarnos, porque en ese regalo que Dios nos da debemos esforzarnos, no podemos usar eso como un pretexto eh, para hacer algo que no debemos hacer. Por eso dice, esfuérzate en la gracia que es en Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y también dice, eh, segunda Timoteo, capítulo 2 versículo 15, que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que claro, en otras Biblias dice que traza bien la palabra. Quiero decir, lo que Dios quiere decir es trazar bien la palabra. Y trazar bien la palabra es justamente decir, bueno, ¿qué hago yo con la gracia? ¿Trazo bien la palabra o no la trazo bien? Porque la gracia, como dice, es que al creer en Jesús recibimos la gracia. Pero esa creencia, no puede ser de ninguna manera desde la boca hacia afuera, sino que desde el corazón. Porque si lo hacemos desde lengua, desde la palabra solamente, eso no es creer ni aceptar a Jesús ni aceptar la gracia. Digamos, no es una gracia eso. A ver, a Dios le interesa que lo haga siempre de corazón. Eh, por eso digo, nunca debe ser una excusa
nunca debe ser una excusa para hacer lo que uno quiere. La gracia no puede ser una excusa, no podemos meter a la gracia eh, por delante nuestro diciendo, no, yo porque acepté a Jesús ya soy salvo. No, para nada. Eh, por eso dice que porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios y no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2 del 8 al 9. Quiere decir que así que por más obras que hagas, eh, la salvación, eso no es salvación, sino que mediante la fe, mediante esa gracia, vos las debas, vos debas con diligencia, como dice la palabra, presentarte aprobado ante Dios. Y presentarte aprobado ante Dios, presentarse aprobado ante Dios, es justamente servir a Dios. ¿Me entendés? ¿Me Sí, entienden, gente? el versículo 9 de Efesios, capítulo 2, Ujú. dice que no por obras para que nadie se gloríe. Porque el 8 decía, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un don, la gracia es un don, como hablábamos anteriormente. Y el 9 Sí. dice, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, que de este modo, si nosotros alcanzáramos la gloria, la gracia, perdón, por obras, nosotros nos vanagloriaríamos a nosotros mismos. Entonces, dice, no por obras para que nadie se gloríe, sino que por la fe. Por esa fe de que nosotros hemos creído en Cristo Jesús, venimos a alcanzar la gracia. Y algo que yo estaba estudiando ahora, y es que dice que la gracia de Dios es un don, como ella decía, que eleva lo sobrenatural a la criatura racional, haciendo la hija suya o hijo suyo partícipe de su vida. O sea, viene Dios, venimos nosotros a ser parte de, de Dios cuando nosotros le recibimos. Entonces, Dios nos dio esa entrada, que en este caso es la gracia, para que nosotros fuéramos partícipes de esas riquezas en gloria, para que fuésemos partícipes de, los dio una adopción para ser partícipe de llamarnos sus hijos, para ser partícipe de todo lo que Él nos ofrece, de esa mansión gloriosa que nos espera al final, de esa corona inmensa que Él nos dará a cada uno cuando ya nosotros hayamos coronado la carrera. Entonces, algo más que dice, la gracia no se refiere exclusivamente al perdón de Dios, sino también a la salvación del hombre, enseñando al hombre a rechazar los deseos mundanos e impuros. Entonces, era lo que hablamos anteriormente, que la gracia, cuando nosotros recibimos la gracia, entonces viene Dios a poner gracia en nosotros y nos está instando a desechar todo lo que un día practicamos, todo aquello que nosotros hacíamos y que a Dios no le agradaba, y venimos a ser nuevas criaturas en Él. Venimos a ser transformados. En nosotros se da una transformación total cuando recibimos de su gracia, y de este modo pues podemos alcanzar la salvación. Y para ello hay un libro de la Biblia en Tito Sí. capítulo 2 versículo 11 al 12, dice este pasaje bíblico. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. O sea, que Sí. hemos sido llamados a esa salvación, a esa transformación en Dios, porque a Dios le ha placido poner ese poquito de gracia. Y yo creo que no somos merecedores de que Dios nos haya visto con ojos de amor y misericordia, pero
Es tan inmenso ese amor de Dios para con nosotros que nos ha dado esta oportunidad. Y yo creo que nosotros seríamos tan injustos, y muchas veces lo somos, porque venimos a abusar de esta gracia, cometiendo cuantas cosas y haciendo a un lado todo el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, haciendo a un lado esa gracia que Dios ha puesto en nosotros. Y de esta manera venimos a ser malagradecidos con Dios y no tomando en cuenta de que aún sin merecerlo, Dios lo ha dado todo por nosotros. Aún sin merecerlo, Dios se entregó y Dios no escatimó el ser hijo de Dios, sino que Él se entregó por amor a usted, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Y yo creo que la única manera que nosotros podemos retribuir un poco de su amor y su gracia puesta en nosotros es sirviéndole, obedeciendo sus mandamientos. Exacto. Y, y cada día tratar de no volverlo a crucificar, porque ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces con nuestras malas actitudes, con nuestras malas acciones, venimos a crucificar nuevamente al Maestro. Y lo venimos a convertir en hijos no solo desobedientes, sino malagradecidos. Y yo creo que Dios allá en el cielo, su trono, los observa y llora cada vez que nosotros le fallamos y cada vez que nosotros eh, caemos de su gracia, porque el abuso también trae destrucción, destrucción en lo que es la gracia puesta en cada uno de nosotros. Cuando nosotros pecamos, Dios, a Dios le partimos el corazón, a Dios lo crucificamos. Porque ¿qué pasa cuando un hijo es desobediente hacia Claro. su padre y se va por otro camino que no fue el que él le enseñó o no fueron los principios que él inculcó y lo ve que cómo se pierde por otro camino y va perdido? El hijo se, el hijo se siente bien aparentemente, pero el padre se destroza porque ha escogido un camino por el cual él no quería ver que él caminara. Mas, sin embargo, el hijo tomó la decisión de irse eh, por el camino equivocado. Exacto. Exactamente. Porque, como bien decís, Dios desea que sirvámosle, ¿no? Que sirvamos de todo corazón y fervientemente a Dios, de tal manera que, como dice la palabra, vivamos agradables a Dios. Ante la mirada de Dios vivamos agradables, vivamos santos, vivamos puros y no ultrajar a Dios, no insultar a Dios, porque el insultar a Dios es justamente es utilizar la gracia para tal cosa y excusarnos de que somos salvos a través de la gracia para hacer tales cosas. Entonces, el que peca deliberadamente es un insulto a Dios, es un destrato a Dios, es un insulto al Padre, ¿no? Es un insulto, pero que así todo igual Dios cada día nos da una nueva oportunidad para rectificarnos, nos da un nuevo día de aliento para decir, bueno, te doy otra oportunidad y te voy a seguir dando chances para que te redimas de cualquier cosa que, o te arrepientas, ¿no? De cualquier cosa que hayas hecho. Porque eso hace un padre, eso hace un padre que ama al hijo. Dios es un padre, entonces, como tanto te da regalos como la gracia, pero también te corrige y te encamina en su camino. Entonces, yo creo que es una construcción en el día a día de justamente utilizar bien la gracia, ¿no? Ser agradables a Dios. Porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, la carne peca, pero no el alma y no el espíritu, sino que
como somos sellados por el Espíritu Santo, entonces ya no peca el alma y no peca el espíritu, sino lo que peca es el cuerpo, es la carne, es los pensamientos, son las acciones, es el mundo, es en donde estamos, pero no el alma y no el espíritu. Por eso mm, yo creo que más que todo sabemos que es un camino difícil, sabemos que este camino no es fácil, el de un cristiano que bueno, hemos entregado de corazón y no de lengua, de palabra, nuestra vida a Jesús. eh, Creo que debemos trabajar deliberadamente e insistir y persistir en este camino una y otra vez, porque esa es la manera en la cual somos agradables ante Dios. Eso lo dice la palabra y creo que lo debemos hacer por más que no queramos. Es así de simple. Así es. Anexándole algo a lo que usted decía, un pasaje bíblico en Sí. Hebreos 5, Ujú. en Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la versión NBI dice, para alcanzar eh, ayuda cuando lo necesitemos. Entonces, acerquémonos ante el trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia es bondad. Es cuando usted se siente conmovido ante la dificultad de otra persona o ante la necesidad de otra persona. Eso es misericordia. Y gracia es un don gratuito concedido por Dios a pesar de no merecerlo. Eso es gracia. Entonces, cuando la palabra del Señor habla de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, está hablando que nos acerquemos a Dios, nosotros nos podemos acercar confiadamente a Dios, sabiendo de que todo lo que nosotros le pidamos a Él, ya sea Sí, por alguna necesidad o dificultad, Dios tiene siempre el control, Dios siempre tiene la respuesta y sabemos que no vamos a quedar avergonzados porque estamos recurriendo al mejor lugar. Entonces, nosotros vamos confiados pidiéndole al Señor que, que Él no está ajeno a lo que estamos atravesando o a lo que podemos estar necesitando. Para alcanzar misericordia, Dios tiene misericordia de nosotros, porque lo que nosotros no podemos hacer, viene Dios y lo hace. Y eso solo lo puede hacer porque Dios es un Dios como lo decía, vuelvo y lo recalco, que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, sí, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para poder hallar gracia cuando nosotros lo necesitemos. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Nos alejamos de Dios cuando todo marcha bien, pero ya cuando todas las cosas van marchando mal o marchando al revés, como decimos, entonces ahí sí nos acordamos que existe Dios. Ahí sí imploramos auxilio. Ahí sí sabemos de que Dios está siempre esperando escuchar a sus hijos. Ahí sí sabemos de que podemos recurrir a Él, no importando cuál sea la dificultad, y que Él siempre nos va a estar atento su oído al clamor de nosotros. Pero sabemos que venimos a convertir más que todo a Dios en un Dios de ocasiones, que cuando todo está marchando bien yo me alejo, pero cuando todo está marchando mal, entonces yo vengo y me acerco a Él. Y yo creo que en todo tiempo debemos buscar de Dios. En todo tiempo siempre Dios tiene que ser el anfitrión en nuestra vida. Siempre Dios tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida. así es. Así es. Obviamente que ya para ir cerrando esta prédica, mm,
lo que dice en Romanos 3, 3 del 2 al, perdón, Romanos 3, 23 a 24, que dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús que efectuó. Entonces, si eso es gratuito, si eso es amor, aprovechémoslo de la mejor manera posible y no como una excusa para hacer lo que nosotros queramos hacer. Usémoslo para bien y no para mal. Usemos esa gracia, usemos ese regalo eh, para construir, para persistir, para insistir, para buscar de Dios más que antes, más que ayer. Mm, Usemos esa gracia gratuita, ese regalo gratuito, sirviéndolo, haciendo acciones para el prójimo, haciendo todo para Dios, todo que sea para Dios y no para los hombres, como dice la palabra. Hagamos todo de corazón, no hagamos nada por interés con Dios, porque con Dios no se debe negociar, no, a Dios se lo debe, lo que hagas para Dios lo haces de corazón, lo haces de fe, lo haces de servir a Dios porque esa gracia justamente hay que aprovecharla para bien y no para mal. Y Amén. no para, exactamente, no, que jamás la gracia sea una excusa para hacer algo, o para decir yo soy salvo o me salvé porque acepté. No, 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 para nada. Utilicémosla de la mejor manera posible, lo que es llamada gracia. Y también se va a recordar la misión que Dios dio a los 12 discípulos. Eh, Mm. Eso lo encontramos en Mateo 10:8. Mateo Ujú. capítulo 10, versículo 8 dice, eh, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, da de gracia. Exacto, si a vos te dan un regalo, bueno, da también regalos vos. Hay que compartir. Es que es eso, porque si no, ¿dónde está la gracia? La gracia en el sentido de decir, bueno, hay que compartir, si no, no te puedes quedar vos con, si sabés la verdad, si sos libre, bueno, compartí la palabra para que los demás sean libres también. Así es, nosotros hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos recibido la salvación gratuitamente de parte de Dios. Entonces no tenemos que ser egoístas en decir, no, yo ya conocí la verdad, ya estoy en la luz, salí de las tinieblas. Entonces yo ahí me quedo y que si los demás se pierden, si los demás no conocen de Dios, ok, está bien, allá son ellos saben si buscar de Dios o no. Eso es actuar egoístamente. Y Dios primero capacitó a los 12 y después los mandó. Y entonces les ordenó que cumplieran con esta misión. Y yo creo que esto lo viene encomendando a nosotros a hacerlo, porque también somos sus discípulos, somos hijos de Dios, por lo tanto hemos sido llamados, pero también hemos sido enviados a predicar la palabra del Señor, a dar de lo que Dios nos ha dado a nosotros, a compartir lo maravilloso que Dios ha sido con nosotros, a compartirlo con otros y de esta manera esas otras personas puedan venir al conocimiento de la palabra del Señor, puedan recibir de esa gracia. Y el grupo se va haciendo grande porque si nosotros Sí, compartimos, esas otras personas a las cuales nosotros le compartimos van a ir y le van a compartir a otros. Y esto es una cadena. Ahí vamos, uno le comparte al uno, el otro al otro. Y yo creo que esto es lo que debemos de entender y tener claro, de que Dios no nos ha llamado a ser egoístas, a actuar egoístamente, que solo lo queremos nosotros con esa gracia, con ese perdón, con todo lo que tenemos que compartir de la palabra del Señor, sino ir y predicar la palabra del Señor.
Así es. Amén. Y por supuesto, eh, como dice la palabra, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas de este mundo. Así que tratemos de que esas pasiones mundanas y la impiedad no nos, no nos tapen la vista de ese regalo tan hermoso que es Dios. Así que pongámonos las pilas y bueno, que tendremos que insistir mucho más aún y persistir en Dios para que esta gracia realmente no sea una excusa para, sino que esa gracia sea eh, una ayuda para no solamente ser agradable a Dios, sino también para ayudar al prójimo. Así que te agradezco muchísimo, Imari. Gracias, hermanita, por acompañarme nuevamente. Agradezco a todas las personas que hoy nos han acompañado. Gracias por estar. Gracias por comentar, por darnos like. Así que, bueno, Imari, te agradezco enormemente. Si quieres dar las últimas palabras. Bueno, muchas gracias, Sebas, por la invitación y gracias por por que siempre, yo creo que ambos recibimos y aprendemos, porque yo creo que no, no hemos nacido sabiéndolo todo, ni hemos crecido tampoco sabiéndolo todo, sino que desde la palabra del Señor hay mucho que aprender y pues yo aprendo de usted, usted aprende de mí y aprendemos de muchas personas que también comparten la palabra del Señor. Y pues muchas gracias, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. Gracias por la invitación, que Dios me bendiga a cada uno de los que estuvieron al tanto de esta programación, esperando que le haya sido de bendición y que hayan aprendido un poco. Sabemos que la palabra del Señor nunca vuelve vacía y que si en su determinado momento quieren dar su aportación, su opinión, eh, pueden hacerlo. También invitándolo a suscribirse al canal Jesús en, a través de YouTube para que de esta manera también puedan ser ministrados con diversos mensajes que están siendo subidos a dicho canal y pues esperando que la gracia del Divino Creador sea sobre sus vidas, que Dios siempre les guíe, les guarde, les ministre. Yo los bendigo grande y poderosamente en el amor de Cristo Jesús. Que Dios me los bendiga y pues ha sido una bendición poder compartir con ustedes. Y también un saludo especial a nuestro hermano José Albert, que por ahí lo miré que estaba conectado. Y pues que Dios me lo bendiga grandemente. Saludos hasta su país, Guatemala. Y pues de esta manera pues hemos llegado, yo creo, al final de, este, Sí. de esta programación y pues